la clase de seminario. Para hacer esta clase me voy a estar guiando de este modelo de informe de lectura que hice, que es del texto La criminalización mediática de Marcelo Pereira. Voy a ir diciendo los puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el informe de lectura, y algunos tips o algunas cosas que sé que sirven para armar el informe. Me voy a estar guiando por esto que les dije y también por un archivo Word que es este, que vamos a ir viendo a medida, las dos cosas a la vez, digamos. Bien, en primer lugar, y lo primero que hay que tener en cuenta cuando hacemos un informe de lectura es que vamos a tener una parte que es meramente formal, y que no puede ser modificada según los gustos o los intereses o la subjetividad del alumno que lo esté haciendo, sino que tiene que ser precisa, exacta, tal cual. Y los profesores son bastante estrictos con este tema. em, Quieren que se respete, digamos, a rajatabla la estructura de este punto, que es la referencia bibliográfica, ¿sí? Yo voy a ir diciendo punto por punto cómo se arma el informe de lectura. El primer punto que tenemos que hacer para armar el informe es la referencia bibliográfica. Esta referencia va a estar compuesta por, lo vemos acá, el apellido del autor, una coma, la inicial del autor o la autora, un punto, el año en el que fue escrito el texto. No se confundan y pongan el año en el que nació la persona que escribió el texto porque va a estar mal. El nombre del texto o del artículo, y tienen que poner eh, de qué, de dónde fue sacado ese artículo. Si en este caso era de una revista, entonces cuando se trata de una revista tenemos que poner en el nombre de la revista, que es Revista Crucijadas, y como se trataba de una revista de la Universidad de Buenos Aires, aclaré acá que era de la UBA. En algunos casos se pide que pongamos el número de la revista, las páginas, pero ustedes solo lo van a poder hacer si los textos se los dicen. Es decir, si el texto viene con la semblanza intelectual, que es la partecita donde nos cuenta los datos del autor y también nos cuenta más sobre el artículo, nos dice dónde fue publicado y demás, y nos dice, Revista Encrucijadas de la UBA, página 20 a 28, edición número 50, lo ponemos. Pero si no lo dice, la realidad es que no es necesario ponerlo porque ustedes en el examen no, no van a tener la chance de estar buscando si no se agrega ese dato. Entonces, la referencia bibliográfica, que es el primer punto que tenemos acá, es la parte, digamos, más formal y en la que más tienen que memorizar, por así decir, los pasos a seguir, que serían apellido, inicial, año, título y dónde fue publicada. También puede pasar que esté publicado el artículo en un sitio web y en ese caso debería ser, este, mm, deberían poner recuperado de y el link, o también pueden poner obtenido de y el link. En el examen no se maten copiando https // sino que háganlo, digamos, si la página es rebelión.org, pongan rebelión.org y no se maten con el link entero. Bien, esa parte la verdad es que no es muy creativa, no queda a gusto de cada uno, sino que van a tener que respetar sí o sí el formato que se establece. Pasamos a lo que es la segunda parte. Quienes hicieron el ingreso antes de este año, antes de ahora, a mitad de año o en febrero, no van a notar ningún cambio, pero quienes lo hicieron no lo están recuperando o lo hicieron en julio del año pasado, verán
que el formato del informe de lectura cambió. Y este es uno de los cambios, una de las modificaciones que hicieron, que es este punto de acá. Es la presentación del autor y del artículo dentro de su biografía. ¿De qué se trata? Básicamente todos los textos nos van a venir con una presentación cortita que se llama semblanza intelectual del autor o la autora que haya redactado ese texto o ese artículo. Lo que nosotros tenemos que hacer en este punto nunca es copiar textual lo que está ahí, sino que por el contrario tenemos que tratar de reformular, ¿sí?, lo que está puesto en esa semblanza. Nunca tenemos que copiar tal cual y podemos decir lo mismo pero con otras palabras. No hay que poner todo. Si nos dice escribió y nos nombra 10 libros, no es necesario que pongamos todo. Podemos poner entre los títulos más célebres y ponemos 2. Hay que ser concisos, pero no hay que copiar textual, ¿sí? Por eso yo acá puse: Marcelo Pereira es docente de la UBA, licenciado en Ciencias de la Comunicación, de qué revista es director, y acá agregué, digamos, esto nuevo que sería el tema de el artículo dentro de su biografía. ¿Cómo lo tienen que pensar a esto? Ustedes no van a conocer hasta el día del examen el texto que les va a tocar, y mucho menos imagínense que van a conocer la persona que lo escribió. Generalmente cuando nos ponen una semblanza intelectual, nos dan algún dato referido a qué tiene que ver ese artículo que escribió esa persona con la persona en sí misma. Por ejemplo, el caso de Marcelo Pereira es un licenciado en Ciencias de la Comunicación que suele escribir, es decir, que constantemente escribe textos relacionados con la criminalización mediática, con las manipulaciones en los medios de comunicación, con las imágenes negativas que generan los medios hacia ciertos sectores sociales, y nos lo dice la semblanza intelectual. Quizás nos lo dice más acotado, pero tenemos que ser inteligentes y cuando leemos la semblanza, tratar de ver, bueno, ¿qué estudió esta persona? ¿A qué se dedica? ¿Y qué tiene que ver esto que hace con el texto que escribió, con el tema del artículo, ¿sí? Por eso es importante que antes de ponernos a hacer un informe, leamos una o dos veces el texto del cual vamos a hacer el informe, porque es muy importante que sepan de qué se trata y que entiendan el tema y lo que está detrás, que no sea leer palabras sueltas, sino entender, digamos, qué se está queriendo decir en este texto, ¿no? Por eso cuando les piden esta parte, ubicar el artículo dentro de la biografía del autor, yo les recomiendo que tengan en cuenta la profesión del autor, a qué se dedica, dónde trabaja, y en base a eso lo relacionan. En este caso era muy fácil porque la semblanza decía que él escribía sobre este tema constantemente, así que no hubo ningún problema. En tercer lugar, perdón, tenemos otro cambio, que es la presentación del texto, del contexto y la cuestión. Bien, vamos por partes. La presentación del texto tiene que ver con el tipo de texto que es. Yo les digo que todos los textos que están tanto en los exámenes como en el libro, o la gran mayoría de ellos, son artículos de opinión. Así que ahí ya tienen, digamos, una base para empezar. Entonces,
publicar el entramado social en ese momento, pero digamos yo voy a tirarles un truquito para que se les sea más fácil en este sentido. Básicamente, cuando hablamos de el contexto de producción, nos podemos referir a tres grandes grupos, o al menos en la mayoría de los textos podemos referirnos a estos tipos de contexto bajo los cuales se escriben. Estos tres que yo les voy a nombrar son comodines, ¿sí? Si ustedes leen un texto y no tienen ni idea de bajo qué contexto se escribió, usen estos tres comodines dependiendo del texto del que se trate, ¿no? Siempre con coherencia. En este caso, yo no usé mis comodines porque se trataba del 2001 y es algo que tengo bastante presente por estudiar historia y demás. Pero supongamos que nosotros no tenemos ni idea qué pasó en el 2001, podemos usar, por ejemplo, el primer comodín, que es decir que este artículo fue escrito bajo el contexto en el que los medios de comunicación comenzaron a tener un gran poder en la opinión pública, es decir, manejan la opinión pública y en base a este manejo, estas manipulaciones que hacen los medios, generan, digamos, una agenda política y una ideología fuertemente marcada que solamente, digamos, la generan los medios de comunicación. O sea, los ciudadanos están guiados, manipulados constantemente por los medios, ¿no? Principalmente por la televisión, los medios gráficos y podríamos decir la radio. Ese sería un buen contexto para decir si vemos que el texto es sobre medios de comunicación que manipulan y no tenemos ni idea del año que nos ponen, por ejemplo. Después tenemos un segundo comodín que lo van a poder usar cuando se trate de nuevas tecnologías y redes sociales. Cuando se trate de eso, podemos decir como un contexto, si no tenemos ni idea, repito, como un contexto así muy amplio, podemos poner que el texto fue producido bajo un contexto en el cual las redes sociales, las plataformas, los nuevos dispositivos y las nuevas tecnologías comenzaron a tener un fuerte control y una presencia en la vida de los ciudadanos. Y en base a esto se generó, digamos, un nuevo poder, una nueva fuente de opinión, una nueva fuente de poder político que tiene que ser tomado en cuenta porque también desde las redes se pueden llegar a, no sé, si se tratara de un texto de manipulación de la información por redes sociales, a manipular la información, o si se tratara de un texto a favor de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías facilitan, digamos, el acceso a la información, ¿no? Todo depende de el texto en sí sobre el que estemos hablando. Y un tercer comodín que he visto mucho que toman textos relacionados con el feminismo, que si alguien ya hizo el ingreso debe saber que es verdad. Y si se tratara de un texto sobre el feminismo, podemos decir que este artículo fue producido bajo un contexto en el cual el movimiento feminista o movimiento de mujeres recobra una importancia y una aparición política muy fuerte debido a estar reclamando por más seguridad para las mujeres, por, podemos decir, la constante violencia de género, por la alta tasa de femicidios, por un reclamo de mayor igualdad, etc. Esos son los tres comodines. Si no tengo idea de qué contexto poner, puedo usar esos tres. Medios de comunicación que manipulan,
redes sociales y nueva tecnología y feminismo, ¿sí? En este caso, y volviendo a este texto, como pueden leer en la pantalla, yo sabía de qué se trataba, digamos, bajo qué contexto se escribió esto, porque en el texto estaba bastante explícito. Y lo expliqué. Si ustedes ven que, no sé, el texto se trata del coronavirus, no es necesario que inventen, porque están viviendo en el contexto y pueden contar fácilmente y en pocas palabras de qué va la cosa, digamos. Después llegamos a lo que es la cuestión, que sé que muchos la odian. La cuestión es más fácil de lo que se piensa. Hay unos textos que incluso la tienen ahí clarita y otros que no tanto, pero la cuestión es básicamente el tema que el autor o la autora pretende explicar, ¿no? ¿Qué se pregunta la persona que escribe el texto? ¿Qué se pregunta? Es decir, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere demostrar a los lectores? En este caso, si leen el texto La criminalización mediática, que es del que hice el informe, van a ver que la pregunta es, ¿cómo hacen los medios de comunicación, o sea, con qué herramientas estigmatizan y criminalizan grupos sociales? Y en este caso, precisamente a los piqueteros. Esa es la pregunta que se hace Pereira. ¿Cómo hacen los medios de comunicación para estigmatizar a un grupo? Esa es la pregunta que se hace. ¿Sí? Siempre tenemos que pensarlo en ese sentido, no tanto buscar una pregunta concreta, sino una pregunta que abarque toda la explicación que viene después. La cuestión es la pregunta, pero la hipótesis es la respuesta. Y si nuestra cuestión y nuestra hipótesis no tienen que ver, no encajan, alguna de las dos va a estar mal. Tienen que tratar de hacerla bien general y por eso es tan importante que lean todo el texto una o dos veces, de vuelta lo digo, para que entiendan de qué va el texto, de qué estamos hablando cuando hablamos de ese texto, qué nos quiere decir el autor o la autora. Es muy importante que entiendan el texto en profundidad. Si no hay comprensión, es bastante difícil que podamos decir, bueno, se está preguntando tal cosa, y el doble de difícil que nuestra pregunta tenga relación con nuestra respuesta, es decir, con nuestra hipótesis.